¿Cuál es el legado que dejó el Papa Francisco a nuestra generación actual, pero no solamente en el ámbito religioso? La figura del Papa es una figura que hoy está en el centro de la atención por, no solo por lo que implica su liderazgo religioso, sino también y muy especialmente por lo que significó el Papa Francisco. Estamos hablando de un hombre que marcó los últimos 10 años a nivel mundial por los gestos, por las señales, los temas que trajo a la agenda, ¿no? A la agenda de la iglesia y a la agenda del mundo. ¿Qué aspectos usted podría destacar sobre su estilo de liderazgo y sobre todo esta manera de conectar y comunicar con el mundo? De todas esas intervenciones públicas del Papa, una de las que más llamó la atención y que más impactó fue un programa que se llamó, que tiene por título Amén, y que es un encuentro, un diálogo, incluso es muy sugestivo porque fue en un edificio de Roma, digamos, muy fuera del Vaticano, del Papa con jóvenes de diferentes situaciones. Una iglesia que estaba abierta al diálogo y era más cercana a los pobres. Entonces, bueno, universidades católicas del mundo, una de ellas pues UPAEP, ¿cómo podrían tomar esa misión para ejercerlo o aplicarlo en su formación? Y en el caso de las universidades, al final de cuentas, lo que el Papa decía o llamaba, y de hecho una audiencia que es muy recordada con rectores, cuestionaba, digamos, la necesidad de que las universidades salieran de sus fronteras físicas. Usó esta frase de decir que las universidades debían formar coreógrafos del bien, es decir, personas que puedan llevar de manera activa ese saber, pero al servicio del bien fuera de la universidad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Noti Águila, el espacio donde les compartimos las noticias más importantes que pasan en el nido. Así es, Pau, y hoy tenemos una entrevista muy importante y también te queremos invitar a ti a que reflexiones junto con nosotros sobre esta gran figura que fue y ha trazado sobre todo un antes y un después en la Iglesia Católica y en el mundo, que es el Papa Francisco. Este episodio es una invitación a hacer memoria, a recordar su legado y a mirar hacia adelante. Y para ello tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender la importancia del pontificado del Papa Francisco desde su experiencia y desde una perspectiva de una universidad como la nuestra. Así es, Pau, porque hoy nos acompaña el maestro Andrés Beltramo, quien es el director de promoción y comunicación estratégica de UPEB. Y no solamente eso, Águila, sino que también fue corresponsal en el Vaticano para Notimex. Así que vamos a darle una bienvenida. Y bueno, pues Andrés, bienvenido. Y como primera pregunta quería hacerte a ti como, ¿cuál es el legado que dejó el Papa Francisco a nuestra generación actual, pero no solamente en el ámbito religioso? Gracias. Bueno, podemos decir buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que se escuche este podcast. Em, la figura del Papa es una figura que hoy está en el centro de la atención por, no solo por lo que implica su liderazgo religioso, sino también y muy especialmente por lo que significó el Papa Francisco. Estamos hablando de un hombre que marcó los últimos 10 años a nivel mundial por los gestos, por las señales y por los temas que trajo a la agenda, ¿no? A la agenda de la iglesia y a la agenda del mundo. Fue un hombre que no se cayó, que estuvo en grandes plateas mundiales. Recordamos cuando en los Estados Unidos se convirtió el primer papa en hablar ante el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí mismo, ahora que hablamos mucho de la guerra en diferentes partes del mundo, dijo que el dinero que se obtenía por vender armas era dinero manchado de sangre, ¿no? Estamos hablando de un mensaje en uno de los países más armamentistas del mundo. Por lo tanto, la figura del Papa Francisco la tenemos que ver en el contexto del mundo que él vivió. Y su capacidad de conectar con las personas en sus diferentes situaciones, ¿no? La vulnerabilidad, los pobres, los migrantes, los desahuciados, los enfermos, siempre levantando esa voz a favor de todos estos colectivos, vamos a decir, que de alguna manera no son los que captan la atención del poder y de los políticos, ¿no? Y que sin embargo han estado
en la mirada del Papa. Por eso, si queremos resumir en pocas palabras, lo que el Papa hizo y nos deja como legado es justamente esa capacidad de conectar en un mundo donde parece que estamos muy conectados desde el punto de vista tecnológico, pero muy desconectados desde el punto de vista de reconocer al otro, de entender y escuchar al otro, ¿no? Y entonces eso es lo que ha marcado y lo que hoy están destacando grandes líderes mundiales con la figura del Papa Francisco. Claro, y bueno, desde su experiencia como corresponsal en el Vaticano, ¿qué aspectos usted podría destacar sobre su estilo de liderazgo y sobre todo esta manera de conectar y comunicar con el mundo? Bueno, me han hecho sentir viejo, porque usted, no, bueno, sí soy viejo, pero vamos a hablar más, así como hacía el Papa, vamos a hablar coloquialmente. Ustedes recordarán, este, hace pocos años, 2 años, hoy lo estaba revisando, de todos los videos que aparecen en las redes sociales, que son tantísimos, de todas esas intervenciones públicas del Papa. Una de las que más llamó la atención y que más impactó fue un programa que se llamó, o sea, que tiene por título Amén, y que es un encuentro, un diálogo, incluso es muy sugestivo porque fue en un edificio de Roma, digamos, muy fuera del Vaticano, del Papa con jóvenes de diferentes situaciones. Incluso con, con jóvenes que cuestionaban o que abiertamente decían, no soy parte de la iglesia. Incluso em, eh, estaba el testimonio, había una de las personas participantes, una de las muchachas participantes, que le decía abiertamente al Papa que ella vivía de vender fotos de su cuerpo en internet, ¿no? Que es algo, bueno, que uno diría, ¿cómo el Papa habla con una persona en esa situación? Y la realidad es que es muy interesante porque el Papa escuchó. No fue tanto, o sea, el Papa sí habló, pero lo primero que destaca en esa entrevista es la capacidad de escucha del Papa. De tal manera que demostraba que si bien él como líder de la Iglesia Católica tiene una palabra, tiene un mensaje para dar, está demostrando que el acento que él quiere para la Iglesia y que es parte también de ese legado es su capacidad de escucha, la forma de conectar para que la iglesia sea significativa y que su presencia sea válida para el mundo de hoy, independientemente o no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista de lo que puede ofrecer a gente que abiertamente dice yo no creo, es justamente esa palabra desde la escucha, ¿no? Desde el decir, la iglesia tiene algo que decir en el mundo de hoy, pero también tiene mucho para escuchar. Y no pasa nada para escuchar incluso voces distintas, voces que vienen desde otros lugares, a los cuales el Papa no es que le decía que estuviera bien o mal, no se puso a juzgar los actos de las personas, tampoco lo alababa o lo ensalzaba, simplemente demostraba que él veía a la persona más allá de las circunstancias que esa persona estaba viviendo, ¿no? Entonces, en ese mismo programa, cuando otra muchacha le cuestionaba la posición de la iglesia sobre el aborto, el Papa fue claro respecto de lo que la iglesia piensa del aborto, ¿no? El Papa fue clarísimo en ese aspecto, pero no se quedaba ahí, demostraba que hay otra cuestión más importante que es cómo llegar al corazón de las personas para que esa escucha, ese diálogo vaya acercando a las personas que hoy parece que la sociedad nos aleja más que acercarlos, ¿no? Claro, justamente el Papa Francisco lo que él hablaba era de una iglesia que era pues en salida, una iglesia que estaba abierta al diálogo y era más cercana a los pobres. Entonces, bueno, universidades católicas del mundo, una de ellas pues UPAEP, ¿cómo podrían tomar esa misión para ejercerlo o aplicarlo en su formación? Sí, es muy interesante porque siempre vemos a la figura del Papa como alguien ajeno o lejano, entre otras cosas, porque está en Roma y nosotros estamos aquí o estaremos en cualquier parte del mundo, ¿no? Y am, hay una conexión de quienes creen, obviamente, con la figura del Papa por lo que el Papa representa y es para la Iglesia. Pero también eso va relacionado también con una acción del Papa, que es una acción activa, es decir,
cada semana los papas dan discursos, se encuentran con personas, se encuentran con instancias y tienen algo que decir. Y eso hace que la figura del papa no sea simplemente alguien que está predicando allá lejano, sino que te va acercando porque te va dando mensajes que son aplicables a tu vida, ¿no? Y en el caso de las universidades, al final de cuentas, lo que el Papa decía o llamaba, y de hecho una audiencia que es muy recordada con rectores, cuestionaba, digamos, la necesidad de que las universidades salieran de sus fronteras físicas, ¿no? Porque la universidad puede ser una comunidad muy endogámica, o sea, muy propia de su, volcada a su labor, que es clases, investigación, pero es siempre dentro de la universidad. Entonces, ¿cómo poder hacer salir eso, no? Y él, usó esta frase de decir que las universidades debían formar coreógrafos del bien, es decir, personas que puedan llevar de manera activa ese saber, pero al servicio del bien fuera de la universidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, está esta tensión entre lo que nosotros aprendemos, y somos privilegiados por poder tener una carrera universitaria, que es producto de lo que la sociedad ha creado, y cómo podemos ofrecer lo que hemos recibido para el bien fuera. Y entonces, todas las veces que me ha tocado escuchar discursos del Papa en diferentes partes, porque cada vez que él hace un viaje, em, este, siempre tenía la posibilidad o en su agenda incluía encuentros con académicos o en universidades. em, Siempre hacía esta referencia de cómo la universidad podía abrirse más allá de sus fronteras. Y no solamente quedarse en esa etapa estudiantil que es muy, muy divertida, muy padre, porque cuando uno es joven está estudiando, pero todavía no tiene todo el peso de las responsabilidades de la vida y entonces ap es un momento muy propicio para aprender, pero también para divertirse y para pasarla bien, ¿no? Es normal, todos lo hemos pasado. Y cómo pensar que esa labor puede ser conciliable, o sea, puede ir aparejada a también hacer bien por los demás, ¿no? Por otros jóvenes, por otras personas que no tienen esa oportunidad, salir, enseñar, apoyar, y en ese trabajo también ir forjando lo que después será tu carrera profesional, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que el Papa siempre ha dado a las universidades y creo que para nosotros sí tiene una relevancia, ¿no? Eso es cierto, y de hecho muchas personas yo creo que en este momento se sienten intrigadas o incluso inquietas por saber quién va a ser su sucesor. Y es por eso que, pues, me atrevo a hacer la pregunta de, ¿qué características tú crees que debería tener el próximo papa para que, pues, pueda seguir este trazo que ya ha sido, pues, marcado por el papa? Sí, Sí, sí. eso es una pregunta interesante porque, bueno, es siempre parte de la curiosidad y quiénes son los cardenales, etcétera. Y la respuesta está muy ligada entre lo que acabamos de responder y lo que va a venir. Es decir, si el Papa nos deja un legado que tiene una validez, porque es una palabra que va más allá de la Iglesia Católica, incluso a pesar de las personas que no creen, se han podido acercar a decir, aquí hay una persona que levanta la voz y habla de cosas que nos preocupan a todos. Por ejemplo, el tema de la guerra, el tema de la violencia, el tema de los abusos, la trata, etcétera. Y por eso en estos días que hemos seguido las noticias desde Roma y que todos las han visto en la televisión porque es la gran conversación, hay una sensación como de orfandad, porque parecería ser que el mundo necesita, además de estas figuras políticas tan polémicas, ¿no? Tan disruptivas, tan enfrentadoras, ¿no? Tan que usan la dialéctica para cuestionar a otro, para decir, esta parte de la sociedad no merece nada porque solo esta instancia política es la que ve por el pueblo y los otros son todos unos maléficos, ¿no? Bueno, esa mirada que al final de cuentas es de división, se choca contra una persona que habla del diálogo
y que no importa de dónde vengas y que no importa quién seas, hay una instancia, una realidad. Estoy rompiendo aquí el micrófono. Bueno, pero es que yo uso muchas manos, lo sabrán, entonces yo creo que ya se dieron cuenta. Am, Decía que justamente hay ya una persona que, no lo editen, por favor, que salga así con todo. Que haya una persona que al final de cuentas sea como una especie de faro por el bien, ¿no? Que más allá de su humanidad también pueda invitarnos a todos a eh, encontrar esos caminos de unidad y de diálogo. Y entonces, para responder a la pregunta que me hacías, la gran pregunta ahora es, ¿qué puede llegar a trascender de lo que el Papa Francisco sembró? ¿No? Porque si es algo que el Papa puso sobre la mesa y sembró, es algo que está y que seguramente los cardenales van a darle peso a la hora de elegir a un sucesor, que se elegirá entre 137 cardenales, bueno, 135 en realidad, porque originalmente eran 137, pero sabemos que 2 ya dijeron que no van a poder ir a Roma por cuestiones de salud, eh, de todo el mundo, este, incluso de países que nunca habían tenido cardenales, como Madagascar, que gracias al Papa Francisco hoy tienen cardenal, o la isla de Tonga, o Belarus, o Sudán. eh, va, va a ser un cónclave muy internacional y creo que lo que todos pueden aceptar que es el sello que trasciende del Papa Francisco es esta, este impulso a que la iglesia esté cerca de la gente, ¿no? Llamaba iglesia de salida o finalmente que la iglesia no sea solo un lugar al cual ir a hacer una celebración, sino que sea una comunidad que pueda recoger y acoger. Y eso tiene que ver con el hecho de abrirse, ¿no? Y de que las mismas comunidades, en las mismas parroquias, no sea es que aquel hace tal cosa o el otro no debe venir porque me cae mal, ¿no? Me cae gordo, ¿no? Sino lo que siempre decía el Papa em, él decía, no se sacan el cuero, ¿no? O sea, como decir, no creemos en nuestras comunidades división, sino seamos tan abiertos que cualquiera pueda sentirse que puede ser acogido y recibido en la iglesia. Y yo creo que ese va a ser el principal sello que va a influir mucho en la característica de lo que los cardenales estarán buscando justamente en la sucesión del Papa Francisco, ¿no? Entonces, un pastor, alguien que esté cercano, alguien que mantenga estas temáticas sobre la mesa de la iglesia, con su sello distintivo, porque no va a ser otro Papa Francisco, va a ser distinto, no va a tener los gestos que tenía el Papa Francisco, pero seguramente querrá seguir y dar continuidad a eso que se sembró hasta ahora, ¿no? Bueno, pues esa es una de las muchas enseñanzas que nos dejó el Papa Francisco, porque él sobre todo era un líder que sabía llegar a las personas desde ese ámbito. Y bueno, yo quería preguntarte a ti, como creyente y también pues como educador, ¿con qué enseñanza principal tú te quedas del Papa Francisco? Em, es difícil porque fue un personaje muy interesante, ¿no? Con muchos lados y con muchas palabras muy eficaces para lo que en cada momento se requiera, pero lo que a mí siempre me impactó de él fue la capacidad de ir contracorriente independientemente de lo que el entorno le decía. Él cuando fue elegido en el 2013, se asomó a la ventana de la Basílica de San Pedro, al balcón central. Sorprendió a todos porque no llevaba alguno de los instrumentos, alguna de las vestiduras que un papa tradicionalmente lleva. Y para quienes seguimos el Vaticano y nos especializamos un poco en eso, fue una señal clara respecto de su voluntad de ser fiel al papado, pero también de llevarlo a una dinámica mucho más del tiempo de hoy, ¿no? Y con un sello personal que es el sello de la austeridad, de la humildad, ¿no? Y entonces, lo que siempre me impactó cuando estuvimos en Estados Unidos y en el Congreso, como decía, en la Casa Blanca, la admiración de todos aquellos que veían esta austeridad del propio Papa, pero que probablemente en sus vidas no viven esa austeridad, ¿no? Porque el Papa ha estado en los centros de poder más grandes, ¿no?
y siempre ha entrado con el mismo aplomo, con la misma humildad y ha dado su mensaje independientemente de, de la opinión de quienes lo escuchaban, ¿no? Y ver que mientras decía en Estados Unidos cosas como la que dije de las armas o cuestionaba la guerra en un país que hace la guerra y que le aplaudieran y que le aplaudieran mucho, ¿no? Era lo que a mí siempre me impactó porque quiere decir que el liderazgo no necesariamente, o más bien que lo genuino del liderazgo está no en querer seguir el dictado de lo que dice la mayoría, sino de tener convicciones claras y tener la capacidad de decir, las voy a decir independientemente de lo que esto significa porque es la aportación que yo puedo dar, ¿no? Entonces, a mí siempre me impactó y lo que me queda es esa capacidad que él tuvo de seguir su intuición, de seguir su liderazgo, su capacidad de, digamos, de ejercer ese poder religioso, pero que tiene una dimensión humana con mucha libertad, ¿no? Totalmente libre de cualquier presión, de cualquier tensión. Y esto es lo que de alguna manera hacía que lo criticaran, ¿no? Y que, pues básicamente el otro aprendizaje es que cuando uno es líder y tiene que hacer eso, pues lo van a criticar, pero que es hoy, después de su muerte, es claro que lo que más que una de las cosas que más le reconocen es esa, ¿no? Su capacidad de ser auténtico, ¿no? Y entonces creo que eso puede ser un aprendizaje para todos, ¿no? Que hay que ser auténticos independientemente de lo que otros digan, o de lo que las redes digan, o de lo que los medios digan, porque al final de cuentas es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Misma esencia y pues obviamente este es creo que es un momento muy triste para la Iglesia Católica y pues para todos nosotros los creyentes y que va a marcar un antes y un después en esta historia, obviamente por un Papa Francisco que fue alguien tan visto en el ojo público por lo mismo que dice. Y pues este ha sido el final de la entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado esta información tan valiosa. Gracias y bueno, espero que de alguna manera su legado, su historia nos, nos quede, digamos, en ese recuerdo, al final de cuentas, de esa imagen que todos hemos tenido, porque todos recordamos, aunque no hayamos estado con el Papa, todos recordamos alguna imagen del Papa y eso quiere decir que ha sido una persona muy cercana a nosotros, ¿no? Y eso creo que es lo que nos podemos quedar como recuerdo de alguien que fue un grande y que seguramente en la historia así lo va a vivir. Claro, Muchas gracias. gracias. Y es así como terminamos este Noti episodio, así que muchas gracias por siempre acompañarnos y escucharnos y estar al pendiente. Y también los invitamos a que sigan reflexionando sobre el impacto que tienen los líderes como el Papa Francisco. Así es, y también no se olviden de seguirnos como Noti Águila en plataformas como son Spotify, YouTube, Amazon y también Apple Podcast. Denos muchos likes y síganos, águilas. Nos escuchamos muy pronto. Esto es una producción de Upres Media UPAEP.